por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cantar. Es increíble, pero es cierto, hay más de 60,000 iglesias proclamándose iglesias de Cristo. Y todas tienen el rótulo enfrente donde se reúnen con este título de Iglesia de Cristo. Muchas, tal vez sean la verdadera iglesia porque no nomás porque esté el sign puesto, entonces eso es lo que define a la iglesia de Cristo. Pero les aseguro que esta es la verdadera iglesia de Cristo. Aunque la iglesia popular, tiene sus mensajes como iglesia de Cristo y se proclaman a sí mismo, iglesia de Cristo. Y aunque digan la historia que empezó en Jerusalén el día de Pentecostés, de todos modos es importante que nosotros y cada uno de los que deseamos salvarnos y saber, cuál es la iglesia que Cristo edificó, hagamos una investigación muy concienzuda, porque si hay esta cantidad, como decía una señora que estaba asombrada, ¿verdad? Y nos dijo, es increíble cómo se puede creer, con toda esta cantidad que hay de iglesias y de dirigentes, dirigiendo a estas masas y todas proclamándose que es la iglesia verdadera. Entonces existe una confusión tremenda a través de todo el mundo, principalmente, de este lado del el ocean, del mar, acá en América, porque ya sabemos, que en Europa, pues allá la mayoría, aunque hay cristianos también, ahí existe la iglesia verdadera también. En todo el mundo está la iglesia verdadera, pero lo que le quiero decir es que es muy difícil ahorita de que alguien la distinga así nomás o la pueda, similar así nomás por encima. Aunque, por ejemplo, estos personajes o dirigentes de estas iglesias, muchas que tal vez se parezcan, hay doctrinas que se parecen a las del Nuevo Testamento, pero todavía así, de esta forma no es lo que define que sea una iglesia verdadera. O sea que puede ser, una iglesia tan parecida y tan correcta, pero que a veces, en su forma de doctrina como ellos la llevan, no es la que está en el Nuevo Testamento. Esta es la iglesia, que Cristo edificó. Ahí en Mateo 16-18, en esta cita que ustedes están viendo, Cristo dijo, no está hablando que iba a edificar denominaciones y todos estos desastres que hay en estos momentos, porque más adelante que la iglesia se establece, entonces el apóstol Pablo ahí en Romanos 16-16, aunque esta palabra es plural, dice las iglesias de Cristo os saludan, pero no se está refiriendo a todo el denominacionalismo como ahora lo creen, muchos dirigentes, y creen que Pablo mandaba saludos a todas, estas iglesias, igual que ahora. Solamente había una doctrina, había un cuerpo, como dice mismo Pablo ahí en Efesios 4, que solamente hay un Señor, un Dios, un cuerpo, un Espíritu Santo y un bautismo. Entonces solamente hay una iglesia, un rebaño. La confusión de muchos entiende que no solamente de gente así nomás, feligreses que acuden a estas reuniones, están confundidas, sino que
los mismos dirigentes, entiende, algunos que son, entiende, sinceros y que se atreven, entiende, a investigar y que son honestos. O sea, no los detiene, porque para ser honestos no tiene que haber cadena, no tiene que haber algo que nos sujete. Me refiero, por ejemplo, al sostenimiento de cada persona, de cada pastor, cada dirigente, entiende, que dirige estas gentes, eh, pertenecen, entiende, a alguna organización o sindicato, y de esa forma, entiende, pues pueden estar un poco atados. Algunos de ellos, entiende, hemos tenido pláticas y me han, entiende, comentado de que ellos son sinceros y en realidad dicen que es cierto, entiende, lo que dice ahí en el Nuevo Testamento. No, entiende, no están del todo libres porque no tienen el espíritu, entiende, de, por ejemplo, de Apolo, de Pablo, de estos hombres, entiende, tan sinceros que sin ningún interés y ningún, entiende, algo material que los detuviera, ellos siguieron hasta la muerte a Cristo. Entonces, estas personas, entiende, yo comprendo, entiende, todas estas cosas que a ellos les suceden. Algunos de ellos que ya son cristianos y que se han atrevido, entiende, a escuchar la palabra de Dios, entonces ellos han entendido y han comprendido, pero Dios, entiende, los ha acomodado de alguna forma para el sostenimiento de su familia y de ellos mismos. Entonces, ese no es el problema, entiende, porque lo que yo les estoy diciendo, entiende, no es cosa de evangelizarlos de esta forma, de decirles que crean, entiende, porque ya creen, entiende, y saben muchas cosas, pero lo que no saben, entiende, es el sistema, entiende, de la iglesia de Cristo y del sistema, entiende, judaico, o sea, mosaico, que había en el Antiguo Testamento. Esto es lo que, entiende, Cristo cambió, clavó en la cruz, y ahora es otro sistema, entiende, espiritual. El sistema que tenían, entiende, en el Antiguo Testamento era muy diferente, entiende, al del que tiene Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando no se hace distinción de estas cosas tan importantes, entonces se cometen estos errores y llevan a los hombres a pensar como ellos creen y entiende, a fundar iglesias, entiende, a diestra y a siniestra. Y las personas creen porque pues hay muchas gentes, entiende, sinceras, que buscan, entiende, la salvación, y que muchos, entiende, que no son honestos y que se han ido de, por ejemplo, de donde piden los diezmos y estafan, entiende, a las personas. Pues muchos ya no quieren escuchar nada, entiende, de la iglesia. No quieren escuchar nada que tenga que ver con la Biblia. Pues me lo han dicho, porque ellos piensan que pues que todos somos iguales, y que ellos me comentan que es muy difícil llevar, entiende, la vida cristiana y poder, entiende, predicarla, entiende, sin ninguna condición, entiende, a Cristo. Entonces les digo que, entiende, la iglesia de Cristo hoy en siglo XX-XXI existe, o sea, está en marcha, entiende, la iglesia de Cristo. Cuando Pablo dice ahí en Romanos 16:16, se está refiriendo, entiende, él escribe a los hermanos de Roma, de por ahí, de algún lugar de Éfeso, y les escribe, les manda saludos de todas estas iglesias que él mismo y algunos apóstoles fundaron, pero que no eran denominaciones y no estaban divididas, entiende, como hoy que hay tanta división. Porque el mismo Espíritu Santo que guiaba a estos apóstoles, los guiaba, entiende, para que no sucediera eso y se confirmara el Nuevo Testamento, o sea, la voluntad de Dios, y así se terminara, ¿verdad? Hasta que terminó el último apóstol Juan, que fue el que escribió Apocalipsis, y ya al terminar el primer siglo,
pues entonces queda ya confirmado el plan de Dios, este plan que tenía desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 3 y el versículo 7 en adelante, está hablando de que Dios tenía este plan era Cristo, este plan entiende que tenía era el Evangelio, por el cual iba a salvar a todo el mundo, a todo aquel que creyere. Así dice en Romanos 1:16, dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, al judío primeramente y también al griego. Entonces, en todos, entiende, pueden acudir a este llamamiento por medio del Evangelio. Somos llamados, entiende, por medio del Evangelio. Ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 14. Ahí está hablando, entiende que tenemos que entrar por la puerta que Cristo dice, por oír el Evangelio, y no es cosa, entiende, que alguien, como muchos piensan que pueden recibir revelaciones, que el Señor les revela muchas cosas y pues que ellos son miembros, entiende, de la iglesia de Él, de Cristo. Esto no es cierto. Esta es una mentira grandísima. Tenemos que estar, entiende, en la doctrina de los apóstoles. Dice ahí en Hechos 2:43, ustedes saquen sus Biblias y léanla. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan. O sea, cuando la iglesia empieza, ya como al poquito de tiempo, entiende, todavía no están los gentiles, pero más adelantito, ya en el capítulo 10, vienen los gentiles. Allí entra Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos. Ahí tenemos, entiende, la historia, cómo los gentiles, entiende, van entrando al reino, a la iglesia de Cristo, y entonces se empiezan a formar a los apóstoles por medio, entiende, de todos estos hermanos, pero no eran denominaciones. Él les manda saludos y les dice, las iglesias de Cristo os saludan, les dice a los hermanos en Roma. Tampoco la iglesia que estaba en Roma no era ninguna denominación, era la iglesia del Señor. Entonces hay mucha confusión, entiende, con estos cambios que hubo después de que los apóstoles se murieron y que se termina el primer siglo, y una vez que ya no están, entiende, estos hombres inspirados por el Espíritu Santo, entonces ya no hay freno, entiende, que los detenga a los hombres que tenían, entiende, estas ansias de poder cambiar, por ejemplo, el gobierno de la iglesia. Entiende cómo fue organizado con ancianos, o sea, pastores, obispos, que es lo mismo. Ahí dice Hechos 20:17, está hablando de esto. En el 28 le estoy diciendo del capítulo 20:27 que la palabra, entiende, ancianos y obispos y pastores es el mismo oficio que tenían. Cuando los apóstoles mueren, entiende que ya se confirma la voluntad de Dios. O sea que el Nuevo Testamento está completamente ya confirmado, que era la voluntad de Dios, de Cristo, para que, entiende, todos de ahí en adelante ya estaba. Ya tenía un siglo. Cuando, entiende, el último apóstol muere, como en el año 96, que escribe Apocalipsis, entonces ya, entiende, termina y se queda confirmado todo, entiende, el plan de Dios, este patrón divino que hay que seguir para poder salvarnos. Muchos no creen en este patrón, pero entiende, si no siguen, entiende, este modelo, entiende, no hay más, entiende, que hacer. No es que, entiende, Dios se conforma con gente sincera, honesta. Si se necesita hacer más algo que eso, se necesita hacer la voluntad de Dios, se necesita hacer la voluntad de Cristo para poder entrar en su iglesia. Esta iglesia, entiende, está todavía, puede buscarla, entiende, en cualquier lugar que usted esté, encuentre, entiende, esta, pero no solamente porque está este rótulo diciendo que aquí se congrega la iglesia de Cristo, no, entre a la iglesia y lo que va a confirmar, entiende esto, si usted tiene un poco de conocimiento y ha leído ahí en el libro de los Hechos, entonces
usted puede ir, entiende, escudriñando su palabra y puede seguirse reuniendo, entiende, y si haya cosas, entiende, extrañas a lo que está, entiende, en la doctrina de los apóstoles, por ejemplo, usted entra en un lugar donde dice Iglesia de Cristo y oye mucho ruido ahí de instrumentos y todo esto, inmediatamente sálgase, porque esta no es la Iglesia de Cristo. Entonces, si usted entra y a otra y están, entiende, pasándole el plato ahí para que dé los diezmos y todo esto, inmediatamente sálgase, y esta no, y así va sucesivamente, entiende, las va desechando cada una, porque la Iglesia Católica y las otras, entiende, denominaciones se proclaman Iglesia de Cristo, pero sus prácticas, entiende, no son las prácticas que los apóstoles dejaron. Ninguna iglesia, entiende, apostólica veneró a María. Ninguna, entiende, Pedro, por ejemplo, no fue el primer papa, no hay registro ninguno, ni de siquiera que estuvo en Roma. Los apóstoles fueron casados, todos ellos tuvieron sus esposas. Dice en 1 Corintios capítulo 9 y el versículo 5, ahí dice, entiende, el apóstol Pablo, que ellos tenían derecho también de traer, entiende, una esposa así como los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Entonces, Pedro era casado porque Cristo le sanó su suegra, y los apóstoles pues eran casados. Lo que les estoy diciendo, que después de que los apóstoles se mueren, entonces empezaron los hombres a traer todos estos cambios, y son tradiciones. Muchos saben, los católicos saben perfectamente bien que, entiende, esto del celibato, que los sacerdotes no se casan. El mismo sacerdote que renuncian y todo esto, ellos mismos dicen que no está, ese no es mandamiento de Dios, y Dios mandó que se casaran y cada quien tuviera, entiende, sus esposas, su esposa y su esposa y su esposo. Entonces, lo saben, pero la gente que no sabe creen que eso es correcto y que eso es bíblico, porque no investigan, no hay, entiende, esa voluntad de querer salvarse. Pero sí hay muchas gentes que quieren, entiende, salvarse, y quieren, entiende, pues investigar más. Hágalo así. No esté creyendo solamente por lo que le estoy diciendo yo, o porque, entiende, usted ve este signs y este anuncio y está diciendo Iglesia de Cristo, pero le aseguro que puede entrar a una de ellas cuando, entiende, la iglesia, que entre y empiecen, por ejemplo, con la oración, con un cántico, sin instrumentos, y con la cena del Señor cada domingo, que la practican, y que, entiende, ahí a veces hay, entiende, ancianos, obispos, pastores, cuando está completa, hay, entiende, evangelistas, cuando es una iglesia grande, que ya está compuesta de los ancianos, de diáconos y evangelistas. No hay apóstoles ni profetas. Esto es puro cuento que tienen las denominaciones, porque no hay. Para que haya un apóstol, pues necesita, entiende, tener 2000 años, porque esa era la condición, que tenían que haber andado con Cristo. Imagínense, bueno, hay muchas cosas, entiende, que puede investigarlo, pero es difícil. Pero siempre va a haber, estar ahí junto a usted un hermano que le va a explicar, entiende, y que le va a decir de esto. Pero empiece a investigar en el Nuevo Testamento por sí mismo, porque usted es culpable ante Dios, entiende, ante Cristo, de su vida, de su alma, entiende. Cuando Cristo venga, no le va a pedir, entiende, a los que lo enseñaron, o va a ser los culpables porque usted, entiende, su alma se va a perder, sino ahí dice que cada uno dará cuenta de lo que hicimos cada uno. Entonces no vamos a entrar, entiende, en el día del juicio por bonche así, que todos, como la gente, entiende, cree. O sea, estos líderes de estas organizaciones, ellos creen de esto, pero no, entiende. Tenemos que cada uno ser responsables de nuestras vidas, y busque, entiende, esta verdad tan importante que tenemos ahí, entiende, en la iglesia, en el Nuevo Testamento. Todo está en el Nuevo Testamento. Ahí en 2 de Juan capítulo, en el versículo 9, porque solamente tiene los versículos,
En el 9 dice, si alguno se extravía y no trae esta doctrina, no tiene a Cristo ni a Dios. Fíjese, mire, la palabra desviarse es volverse, entiende, fuera de sí. O sea, es un mensaje para el que ha estado en el redil, en el carril, dentro de la iglesia de Cristo. Y si le está diciendo a los hermanos, por ejemplo, que se fueron, a los judíos, por ejemplo, que creyeron y que querían otra vez regresar, o cualquier otro, entiende, que no fuera gentil, pero que había estado en la iglesia de Cristo, y se sale, ese se destampó. Y entonces, porque esto es lo que pasó en el primer siglo. En el primer siglo hubo mucho, entiende, en desastre, pero entiende, la fuerza que los apóstoles tenían por el Espíritu Santo refrenó todas estas locuras. Lo hicieron los hombres, pero entiende lo que está escrito ahí y que el Espíritu Santo condena. 1 Corintios 1:10, el Espíritu Santo condena, entiende, las divisiones y todos estos nombres que los hombres han puesto. Entonces ya existía desde entonces, pero cuando ellos se mueren, entonces el apóstol Pablo dijo, lo único que los va, entiende, sostener, ahí en Hechos 20, lo lean todo, ¿verdad? Ya en el 30-31, él está diciendo que a él ya no lo iban a ver más, ya su rostro no lo iban a ver más, pero lo único que les dejaba, entiende, era ese mensaje por el cual ellos se iban a sostener. Esto es lo de Cristo, y así pasó. Una vez que se mueren, entiende, ya en el siglo II, en el 3, cuando ya empieza la persecución y el desastre de todas estas divisiones, entonces muchos cristianos murieron, fueron quemados, echados a los leones, muchas cosas, pero ya tenían a Cristo en sus corazones, y a nadie, entiende, se lo puede quitar. Cuando uno tiene la verdad, y a nadie, entiende, lo puede cambiar. Mi deseo es que Dios les bendiga, y entonces busque siempre, entiende, estos consejos honestamente que le digo, y yo no le estoy diciendo que pertenezca y que crea lo mismo que yo creo, no, investigue por usted, crea lo que Cristo dice, y Dios les bendiga. Gracias.